Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo el auditorio que nos está viendo desde redes sociales, desde Núcleo CTI, también desde Signova Hidalgo, a esta primera charla del año de divulgadoras mexicanas, en donde el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo busca dar el espacio a todas esas mujeres investigadoras para que nos cuenten de viva voz cómo ha sido su experiencia y también que nos cuenten un poquito de todo el trabajo que hacen en pro del Estado y también del país, pero sobre todo fomentando la ciencia aquí en el estado de Hidalgo. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Leticia Morocho. Bienvenida, maestra. Hola Ingrid, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, antes de que comencemos, me gustaría invitar a todos los que nos están viendo a que dejen cualquier duda o comentario en la sección de comentarios de Facebook para que al final la maestra nos pueda responder cualquier duda que tengamos. Y también los invito a que compartan esta charla para que pueda llegar a más personas. Y también antes de que comencemos, vamos a hablar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. Ella es ingeniera en biotecnología. También cuenta con la maestría en biotecnología por la Universidad Politécnica de Pachuca. Y en esta misma institución, actualmente ella se encuentra realizando su doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas. Como experiencia, ha sido docente en instituciones como el Centro Universitario de Gestión Educativa, el Tecnológico de Hidalgo, en la Escuela de Enfermería, el CECITE Pachuca, y también ha sido tallerista, también ha participado en diferentes simposios y también en congresos. Y pues bueno, sin más por el momento, maestra, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias Ingrid. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Creo que es muy importante para que pues muchas personas puedan enterarse del trabajo, ¿no?, que estamos haciendo. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y les voy a hablar acerca o un poco acerca del proyecto que hice en maestría. Y es acerca de la obtención de nanopartículas de plata y de óxido de zinc biofuncionalizadas con extractos de maíz morado como agente desinfectante contra bacterias Escape. Para comenzar con esto, bueno, primero, la resistencia a los antimicrobianos o RAM es considerada por la OMS como una de las 10 principales amenazas a la humanidad. De hecho, menciona que para el año 2050 esta resistencia puede ocasionar cerca de 10 millones de muertes anuales en todo el año. También algunas de las causas de esta resistencia pues son la prescripción excesiva de los antibióticos, además de que nosotros como pacientes pues no terminamos estos tratamientos. Incluso en la cría de ganado y de pescado se usan de manera excesiva estos antibióticos y se tiene un control inadecuado de las infecciones en hospitales y en clínicas, además de que la higiene y el saneamiento es deficiente en algunos lugares. Esto, aunado a la falta de desarrollo de nuevos antibióticos, pues da como resultado esta resistencia. También estas bacterias resistentes son las causantes de infecciones adquiridas en los hospitales, específicamente pues en las unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes se pueden infectar debido a que estas bacterias se encuentran en las superficies o en los instrumentos médicos contaminados, y en personas o en pacientes con catéteres o alguna herida expuesta pueden causar comorbilidad que lleva a la muerte. Dentro de estas bacterias resistentes tenemos a las bacterias denominadas Escape, que por su nombre, o más bien este nombre es dado debido a las primeras letras de las bacterias, Enterococcus spp, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. Estas son las bacterias que corresponden a este grupo y que han demostrado ser resistentes a los antimicrobianos. Algunos de los mecanismos que pues desarrollan o han desarrollado para tener esta resistencia son principalmente 4, que son estos que vemos aquí, como la prevención de la acumulación de los fármacos, la inactivación de los fármacos, la modificación del objetivo canónico del fármaco y el modo de vida de biopelícula, donde en la prevención de la acumulación de los fármacos, pues las células tienen unas, ¿cómo decirlo? Como unas puertas de, de entrada hacia dentro de la célula, unas puertas de entrada llamadas porinas.
Entonces, cuando hay más puertas de entrada, entonces los fármacos o los antimicrobianos entran fácilmente y se acumulan dentro de la célula, hacen su trabajo y pues la célula muere, o en este caso las bacterias mueren. Entonces, estas bacterias han desarrollado este mecanismo de defensa para prevenir esa acumulación de los fármacos dentro de ellas y entonces sacarlos o impedir que entren. Para ello, aumentan las bombas de flujo, que estas son como las puertas de salida, y disminuyen las puertas de entrada, que son las porinas. Así, pues, solamente dejan que salgan los fármacos y que no puedan entrar. Ese es uno de sus mecanismos. Otro mecanismo, pues, es la inactivación de los fármacos, donde el fármaco como tal tiene ya destinada una diana farmacológica, es decir, ya va a un sitio donde se va a unir para poder matar a la bacteria en este caso. Sin embargo, estas bacterias han desarrollado mediante genes, mediante diferentes mecanismos, han desarrollado esta propiedad o este mecanismo de defensa donde desarrollaron metabolitos bacterianos que modifican la diana farmacológica o el área donde se pega el fármaco, la modifican de tal manera que el fármaco no pueda actuar. Y en caso contrario, también pueden modificar el fármaco para que no encuentre o no pueda embonar con su diana farmacológica. Esto hace que los fármacos no tengan ningún efecto en las bacterias. Otro de los mecanismos es el modo de vida de biopelícula, donde las bacterias o el conglomerado de bacterias están reunidas y alrededor de estas hay una capa como gelatinosa, podríamos verlo así, que las cubre, las defiende, disminuyendo la penetración de los fármacos, disminuye la acumulación y los efectos de los mismos, y esto hace que sean resistentes. Se han propuesto diversas soluciones para prevenir este tipo de infecciones por bacterias escape o escape, como los desinfectantes, como la clorexidina, la tintura de yodo, o medidas de barrera, como el uso de guantes, delantales, paños estériles. Asimismo, los antimicrobianos, como la combinación de clorexidina, sulfadiazina y plata. ¿Por qué? Porque se han probado también las nanopartículas. Y estas nanopartículas han demostrado tener propiedades antibacterianas. Aquí podemos ver los mecanismos de actividad antibacteriana de las nanopartículas, tanto nanopartículas de óxido de zinc como de plata. No quiero decir que son las únicas con propiedades antibacterianas, pero pues en este caso son las que estamos estudiando. Estas nanopartículas pueden interrumpir la cadena de transporte de electrones, además de alterar la membrana celular. Generan especies reactivas de oxígeno que inducen el estrés oxidativo, además de dañar el ADN, también dañan las proteínas mediante la liberación de iones metálicos, en este caso plata y zinc. También dañan las bombas de flujo y previene la formación de las biopelículas de las bacterias. Esas son sus propiedades o sus mecanismos de acción de las nanopartículas para combatir a las bacterias. Además, algunas investigaciones han evaluado extractos de los granos de maíz morado, mostrando actividad antibacteriana frente a este tipo de bacterias. Estos extractos de sea maíz, el maíz morado, han demostrado ser efectivos contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y esto se ha demostrado que es debido a los compuestos fenólicos, los flavonoides y las antocianinas, las cuales tienen actividad antioxidante, anticancerígena, antimicrobiana, antidiabética y antiinflamatoria. Incluso se ha visto que este tipo de extractos pueden reducir los iones metálicos para formar o para obtener nanopartículas. Otros antecedentes, como podemos ver aquí, se han publicado en la composición y la actividad antimicrobiana de los extractos ricos en antocianinas del maíz morado de China. Además, en el grupo de trabajo en el que ahora estoy o en el que hemos estado investigando, también se ha obtenido extracto de perfolla de maíz, es decir, de las hojas del maíz, de la mazorca, las hojitas. Se han hecho extractos
para biosintetizar también nanopartículas, en este caso nanopartículas de cloruro de plata y de plata, las cuales han demostrado tener esta capacidad antibacteriana frente a cepas modelo. También se tiene el conocimiento de que las nanopartículas de plata tienen actividad antibacteriana, ya que ayudan en la reducción de infecciones. Sin embargo, según Baptista, menciona por ahí que aunque es rara, también estas nanopartículas pueden, o más bien, también las bacterias pueden presentar resistencia frente a estas nanopartículas. Es por eso que en este proyecto se buscó la combinación de las nanopartículas de óxido de zinc y de plata con extractos antibacterianos. ¿Para qué? Pues para tener un mayor efecto antibacteriano y así poder reducir las infecciones. De ahí que este sea el planteamiento del problema para este proyecto, donde la resistencia a los antimicrobianos es un desafío mundial en sector salud, ya que ocasiona la muerte de 700,000 personas cada año en el mundo. De hecho, la OMS pues la ha declarado como una de las 10 principales amenazas de salud pública. Dentro de esta resistencia a los antimicrobianos encontramos a las bacterias escape, las cuales causan comorbilidades que desencadenan la muerte del paciente. Y aunque se han desarrollado desinfectantes, estos pueden llegar a ser nocivos y también generar resistencia a los antimicrobianos. De ahí la importancia de desarrollar nuevos agentes desinfectantes que actúen como sistemas conjugados contra cepas resistentes en ambientes nosocomiales. Es por esto que en este proyecto se planteó el uso de nanopartículas biosintetizadas tanto de óxido de zinc como de plata, biofuncionalizadas con los extractos de maíz morado como agente desinfectante contra este tipo de bacterias. El objetivo general de este proyecto fue obtener nanopartículas biofuncionalizadas de óxido de zinc y de plata mediante extractos de maíz morado para su evaluación como agente desinfectante contra bacterias escape en superficies no porosas. Se tuvo esta metodología de 4 etapas donde se obtuvieron los extractos, se obtuvieron los protocolos de síntesis, se biofuncionalizaron las nanopartículas y se evaluó su actividad antibacteriana. Para la obtención de los extractos se recurrió al método de Soxhlet y se separó el grano y el olote, se obtuvieron 2 extractos. También a estos extractos se les cuantificó pues los metabolitos polifenoles, flavonoides y antocianinas, que como ya lo dije anteriormente, se han realizado estudios y se ha visto que son los responsables de esta actividad antibacteriana. De ahí se biofuncionalizaron las nanopartículas, tanto de óxido de zinc y de plata a diferentes concentraciones, con el extracto de maíz morado para su absorción y posterior biofuncionalización, que es nada más y nada menos que la modificación de la superficie de las nanopartículas con esas biomoléculas que tiene el extracto para impartir funciones biológicas específicas, es decir, en este caso, pues las funciones bactericidas o antibacterianas. También se caracterizaron las nanopartículas biofuncionalizadas mediante espectroscopía FTIR para identificar los grupos funcionales y la microscopía electrónica de barrido para ver el tamaño de partícula y su morfología. Con esto se obtuvieron los siguientes resultados, donde para la caracterización de los extractos de maíz morado podemos observar que se obtuvieron 2 extractos, como ya lo había mencionado, para grano y para olote, pero en el olote morado hubo una mayor cantidad tanto de polifenoles, flavonoides y antocianinas que en el grano. Y según pues Apace, Xaxia y otros autores, mencionan que el olote de maíz morado de diferentes regiones han obtenido esta cantidad tanto de polifenoles, flavonoides y antocianinas, los cuales son pues menores a la cantidad obtenida para este tipo de maíz con el cual estuvimos trabajando. Así que se procedió a evaluar la actividad antibacteriana de estos extractos que se obtuvieron frente a bacterias gram negativas y gram positivas, en el caso de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, que también es un antibiótico. Estas pruebas se hicieron mediante diluciones del extracto o de los extractos, y aquí se puede observar que los extractos o el extracto de olote morado tuvo esta actividad antibacteriana. ¿Por qué? Porque no hubo crecimiento de estas bacterias
tanto gram negativas como gram positivas. No hubo crecimiento, sin embargo, en el grano, pues sí, sí hubo crecimiento. Esto puede deberse, pues sí, a la cantidad pues mayor o más alta de antocianinas que tuvo este tipo de extracto. Con esto se biosintetizaron entonces las nanopartículas, tanto de óxido de zinc como de plata, pero ahora solo con el extracto de olote morado, ya que demostró tener esta capacidad antibacteriana. Se realizó la espectroscopía FTIR, donde podemos observar estos grupos hidroxilo, estos grupos que están presentes en los metabolitos de los extractos, o bueno, en este caso del extracto de olote morado, están presentes. Esto quiere decir que estos metabolitos pueden estar recubriendo o pueden estar presentes en la formación de las nanopartículas. Y lo interesante aquí es que según Caningini, menciona que esta banda es más pronunciada debido a que se está obteniendo óxido de zinc monofásico, es decir, estamos obteniendo solamente óxido de zinc. Esto es lo que nos muestra el enlace zinc-oxígeno. Con ello ya tenemos pues una parte, ¿no? Ya tenemos la biosíntesis o la obtención de nanopartículas de óxido de zinc. También la microscopía electrónica de barrido nos muestra una morfología ligeramente angular y con un intervalo aproximado de tamaño de entre 60 a 87 nanómetros, lo cual está dentro del tamaño de una nanopartícula o para ser llamada nanopartícula. En el caso de las nanopartículas de plata, según Hassan, menciona que en el UV visible, la banda que está en esta longitud de onda, en este caso 406 nanómetros, es correspondiente a estas nanopartículas de plata. Y con la microscopía electrónica de barrida podemos ver que su morfología, bueno, aquí se nota un poco menos, pero su morfología es semiesférica con un intervalo aproximado de tamaño de 50 a 80 nanómetros. Con esto se procede a la biofuncionalización de estas nanopartículas, donde pues ya las nanopartículas se biosintetizaron con el extracto del olote. Después se biofuncionalizaron usando este mismo extracto. Y aquí en la microscopía electrónica de barrido se puede observar una ligera capa que está recubriendo las nanopartículas. Aquí se ven unos aglomerados que según APAS e Ixaxia pues han obtenido también este tipo de aglomerados cuando biofuncionalizan. Y se ve esta capa ligera tanto en las nanopartículas de óxido de zinc como en las nanopartículas de plata, que nos están indicando esta biofuncionalización o que el extracto está recubriendo. Después de ello, se procedió a evaluar su actividad antibacteriana, preparando las nanopartículas más bien sin biofuncionalizar y biofuncionalizadas a diferentes concentraciones. Se activaron las cepas bacterianas ESCAPE para su evaluación de actividad antibacteriana mediante la técnica de microdilución y también la prueba de actividad antibacteriana en superficies no porosas mediante la técnica de hisopado. Aquí se puede observar que la actividad antibacteriana de las nanopartículas de óxido de zinc y de plata fue demostrada cuando se enfrentaron a bacterias gram negativas como Pseudomonas aeruginosa y gram positivas como Staphylococcus aureus, y se puede ver que las nanopartículas de óxido de zinc tuvieron actividad antibacteriana, pero hasta los 1000 microgramos por mililitro y solamente para las bacterias gram positivas. En cambio, las nanopartículas de plata tuvieron actividad desde los 10 microgramos por mililitro, tanto en bacterias gram negativas como en bacterias gram positivas. Esto es debido pues a la estructura de las bacterias, de esta diferencia tanto gram positivas y gram negativas, y el método o más bien los mecanismos de acción de las nanopartículas, como lo mencionaba anteriormente. Aquí podemos ver esta placa que se hizo de microdilución. Esta es la técnica que se realizó. En el lado izquierdo podemos ver a las nanopartículas de óxido de zinc, en el lado derecho a las nanopartículas de plata,
Y aquí podemos ver la bacteria Pseudomonas aeruginosa, tanto en óxido de zinc como en plata, y a las a Staphylococcus aureus en las nanopartículas de óxido de zinc y en las nanopartículas de plata. Podemos ver esta actividad antibacteriana donde no hubo crecimiento, y también se realizó o se probó esta actividad antibacteriana de las nanopartículas, pero ahora biofuncionalizadas con el extracto que tuvo esta actividad antibacteriana. Y se puede observar que las nanopartículas de óxido de zinc mantienen esta actividad antibacteriana, pero ahora también muestran capacidad antibacteriana frente a bacterias gram positivas, que anteriormente pues solamente era para gram negativas. Y en el caso de las nanopartículas de plata, se aumentó esta capacidad antibacteriana, llegando a tener esta capacidad desde 1 microgramo por mililitro, es decir, disminuyó su concentración para tener esta capacidad. Así, entonces, se probó la actividad antibacteriana de estos agentes desinfectantes, pero ahora en superficies no porosas, mediante la técnica de hisopado. Estas superficies no porosas fueron metal y vidrio. Y el desinfectante, en este caso probado, pues fueron las nanopartículas de óxido de zinc con el extracto. Y se puede notar que a partir de los 5 minutos para estas bacterias, para escape, tanto en metal como en vidrio, se tuvo un porcentaje de disminución de población bacteriana de más del 96%. Entonces, a los 20 minutos se tiene el 100%. Esto es alentador, ya que el criterio de aceptación es de más de 3 logaritmos para considerarlos o para considerar su actividad como bactericida, es decir, que mata las bacterias, no deja ninguna viva y entonces pues no pueden reproducirse, no pueden crecer. Y esto es muy bueno, tanto en metal como en vidrio, pero tanto el óxido de zinc como el desinfectante de plata, como pueden observarlo aquí, que también mostró actividad bactericida. Estos resultados han sido alentadores, ya que estas bacterias, como lo mencioné anteriormente, pues han sido, más bien, estas bacterias fueron aisladas de casos clínicos en los que lamentablemente pues cobraron la vida en este caso de infantes, lo que las pone pues en un lugar de peligro, ¿no? Así que estos resultados pues son buenos. Con esto, aquí les muestro un ejemplo de esa prueba que se hizo de hisopado, donde aquí pueden ver la cuenta viable, es decir, en este caso de S. aureus, pueden ver todos estos puntitos son unidades formadoras de colonia. Y pues son las bacterias, más que nada, ¿no? Que están creciendo, sin desinfectante, son las bacterias. En la parte de arriba, en la caja de arriba, podemos ver que al estar en contacto con el desinfectante de óxido de zinc, a los 5 minutos y a los 10 minutos, la carga bacteriana o la cuenta viable disminuye considerablemente. Y ya para los 15 minutos y 20 minutos, pues ya no hay crecimiento. Lo mismo pasa con el desinfectante de plata, de las nanopartículas de plata, que a los 5 y a los 10 minutos disminuye considerablemente esta cuenta viable y ya a los 15 y 20 minutos pues ya no hay ninguna unidad formadora de colonia. Y lo podemos ver en estas gráficas donde pues tenemos al desinfectante de óxido de zinc con S. aureus, tanto en metal como en vidrio, y podemos ver la cuenta viable inicial y cómo disminuye considerablemente hasta llegar a 0. Lo mismo pasa para el desinfectante de plata, tienen el mismo comportamiento. Con esto, pues se llega a la siguiente conclusión, donde se determinaron las condiciones de biosíntesis de las nanopartículas, tanto de óxido de zinc como de plata, con el extracto de maíz morado, que dieron lugar a partículas coloidalmente estables con tamaños inferiores a 100 nanómetros. También se demostró que el extracto de olote morado extraído mediante el método de Soxhlet presentó mayor actividad antibacteriana y que biofuncionalizó las nanopartículas tanto de óxido de zinc como de plata mediante la absorción de sus metabolitos en la superficie de las partículas. Las nanopartículas de óxido de zinc y de plata biosintetizadas y biofuncionalizadas con el extracto de olote morado mostraron actividad antibacteriana frente a bacterias gram positivas y gram negativas.
Estas suspensiones presentaron actividad desinfectante al ser probadas en superficies no porosas como el acero inoxidable y el vidrio. Estas son las referencias que se utilizaron para esta presentación. Quiero agradecer a mis directoras de tesis y al grupo LANBA en el cual he estado trabajando y sigo trabajando. Es un grupo muy unido, bastante fuerte y con mucha energía. Muchas gracias. Dejo mi correo y el correo de mis directoras por si tienen alguna duda, por si les interesó algo, por si acaso. Muchísimas gracias, maestra, por presentarnos pues su trabajo de maestría. Y pues bueno, en este espacio es cuando la maestra nos va a responder cualquier pregunta que los que nos estuvieron viendo en redes sociales tengan. Entonces los invitamos a que por favor nos las hagan llegar. Maestra, ¿cómo fue que decidió utilizar este tipo de maíz e implementarlo para esta alternativa? ¿Qué crees que, bueno, a mí no se me habría ocurrido mucho usar el maíz morado porque si te das cuenta no tenemos como que esa, ¿cómo decirlo? Como ese antecedente de que el maíz morado sea antimicrobiano. Entonces, pues una de mis directoras mencionó que había hecho estudios anteriores acerca del maíz morado y que había mostrado esta actividad, por eso se decidió utilizarlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este proyecto lo estuvo manejando durante toda su maestría. Ah, ¿Tuvo algunas complicaciones en todo este tiempo que estuvo trabajándolo? Sí, de hecho, pues fue en toda la maestría. La maestría todavía me tocó un poquito de la pandemia. Pues obviamente para iniciar, pues no podíamos ingresar al laboratorio ni nada de eso. Esas fueron algunas de las dificultades. Otras de las dificultades pues es conseguir el material biológico, además de que las pruebas, ahorita como lo presento, se ve súper sencillo, súper rápido, como que, ay, dio a la primera y vimos resultados, los resultados esperados luego, pero en realidad no. En realidad, por ejemplo, para obtener las nanopartículas, tanto de óxido de zinc como de plata, pues primero fue un proceso para determinar y establecer las condiciones ideales y que las nanopartículas fueran coloidalmente estables o que, bueno, sí, estables más que nada, y que tuvieran los tamaños adecuados para poder llamarlas nanopartículas. Además, para obtener el extracto y que fuera antibacteriano, también tuvimos que estar pues variando diferentes, valga la redundancia, diferentes variables. Tuvimos que estarlas pues modificando, como la temperatura, la cantidad, para poder obtener esta capacidad antibacteriana. Como lo pudimos ver, pues en algunos extractos no hubo esta capacidad antibacteriana y en otros sí. Hice muchísimos tipos de extractos, entonces esa fue otra de las dificultades. También para las bacterias, pues primero a aprender a manipularlas porque, pues aunque estas bacterias son propias de nuestro cuerpo, porque las tenemos todos en nuestro cuerpo, todos tenemos bacterias y todos tenemos este tipo de bacterias, pues sí llegan a ser nocivas o bueno, peligrosas si tenemos las defensas bajas, si tenemos alguna enfermedad, pues que disminuya esta capacidad de resistencia para nosotros. Entonces, sí, aprender a manejarlas. También en el caso de las pruebas antimicrobianas, hacer el método de microdilución. Bueno, era un método que yo no conocía, que nunca en mi vida había hecho, entonces fue algo bonito aprenderlo, pero también a veces estresante, porque pues son cosas nuevas que dices, es que no sale, no sale, no sale, y los tienes que volver a repetir, y bueno, lo mismo con el método de hisopado. Es también una técnica que yo no conocía, que tuve que estudiar, que me tuvieron que enseñar y entonces lo mismo, no salía, no salía, repetirla, repetirla. Esos fueron algunos de los inconvenientes, pero creo que todo esto valió la pena. Muchas gracias, maestra. Y en redes sociales ya nos dicen, muy interesante el tema, gracias por la información. Y también José nos dice, como ciencia de frontera, ¿cuáles son los retos más grandes a los que se enfrenta esta investigación cuando, desde su perspectiva, esta investigación podría verse aplicada a pacientes? Pues ese es el reto, aplicarlo a pacientes, porque esto es solamente para superficies.
ya que al aplicarlo a pacientes se necesitan de más pruebas que requiere más tiempo y también requiere ciertos controles, además de ciertas normas que cumplir, porque pues es peligroso decir, ah, ya, funciona en superficies, pues ahora sí lo metemos en un paciente o que lo ingiera un paciente. ¿Qué tal que es tóxico? ¿Qué tal que no es biocompatible con el cuerpo? O más bien con ese paciente, tal vez con el cuerpo sí, pero el paciente, tengamos en cuenta que sus defensas ya están bajas y que tiene otras enfermedades y que además tiene infección. Entonces, son más pruebas, lleva más tiempo y lamentable o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, en la maestría pues solo son 2 años, entonces no tenemos como todo el tiempo y toda esta capacidad para hacer más pruebas para lo que menciona. Gracias, maestra. ¿En su doctorado usted está retomando este proyecto? Sí, en parte estoy retomando este proyecto un poco, pero enfocado ahora sí, pues ya a pacientes. Bueno, sí, un poco más. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿qué le diría a las mujeres investigadoras que nos están viendo? ¿Qué les aconsejaría para que se adentren, pues también más en este ámbito para que no le tengan miedo a realizar sus proyectos? ¿Qué les diría? Híjole, es algo, bueno, algo que me impacta a mí, por ejemplo, yo soy soltera, no tengo hijos, no tengo como esas responsabilidades que muchas mujeres pues ya tienen, ¿no? Y que por este tipo de responsabilidades como que dejan a un lado pues la investigación, no todas, pero sí como la gran mayoría dejan de lado este tipo pues sí, de estudios, de investigaciones, pero yo admiro mucho, por ejemplo, a mi asesora, la admiro mucho porque ella pues tiene familia, tiene hijos, tiene responsabilidades, da clases, está revisando tesis, muchísimas cosas que hacer y además se da un tiempo para poder pues darte su opinión, para poder instruirte, para poder guiarte. Y otras, por ejemplo, hay en el laboratorio, han habido compañeras que son mamás y que digo, ¿cómo le hacen para conjugar tanto el cuidado de sus hijos, el cuidado de su casa y además venir e investigar y hacerlo bien, que es lo mejor, que lo hacen bien? Y entonces, yo creo que pues sí vas a sentir miedo porque hasta yo lo sentí cuando entré a la maestría y ahorita en el doctorado también siento miedo, o sea, creo que eso no se quita del todo. Tienes nervios, siempre vas a tener nervios porque dices, ¿y si no sale? ¿Y si el tiempo se acaba? ¿Y si? Entonces, hazlo con miedo. Ese fue pues lo que yo hice, ¿no? Dije, pues ya, hazlo con miedo. Lo vas a hacer, hazlo con miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo, no te quedes con él. Y si yo hubiera, y si me hubiera esforzado o si hubiera aprovechado esta oportunidad, hazlo, aprovéchalo. Créanme que es muy importante, muy interesante cómo la investigación, cómo esta generación de conocimiento, pues ayuda a la sociedad. A lo mejor no mucho, a lo mejor sí, pero creo que pues cada una ponemos nuestro granito de arena y se va construyendo algo. Bueno, maestra, pues muchas gracias de nueva cuenta por compartirnos, por aconsejarnos también. Y pues bueno, ¿de qué manera le gustaría terminar esta charla? Pues bueno, primero que nada, agradeciendo este espacio, agradeciendo a los doctores pues que me conectaron hasta este momento, hasta este tiempo. Muchas gracias por el apoyo. Creo que es algo interesante que se divulgue la ciencia y creo que al divulgar la ciencia podemos hacerlo con un lenguaje que sea entendible para todos, no solamente para los que estudiamos el campo definido, sino para el público en general, porque al final de cuentas esto ayuda a todos. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar en este espacio, compartirnos pues todo su conocimiento, 2 años de trabajo con nosotros, se lo agradecemos mucho. Y pues bueno, a toda la gente que nos estuvo viendo también, muchas gracias.
Les recordamos que esta charla, por si la quieren retomar o si quieren ver de nuevo los contactos de la maestra, pueden consultarla más tarde en el canal de YouTube de Citnova Hidalgo y también está disponible en los videos de Facebook de Núcleo CTI, también para que la vuelvan a compartir, la vuelvan a ver, la repliquen y pues pueda llegar a más personas. También los invitamos a que se inscriban a el diplomado, un diplomado en el que tenemos la lengua como herramienta. Este va a ser de manera presencial. El final de la convocatoria, en unos momentos les menciono las fechas importantes de este diplomado. Es totalmente gratuito y lo ofrece el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo como un adelanto de nuestro laboratorio de lingüística que tiene planeado pues para fomentar también eh, preservar las lenguas maternas de la entidad. Este diplomado consta de 6 módulos en el que van a aprender pues el fundamentos del lenguaje, lenguaje y pedagogía, lenguaje en el contexto educativo y pues en nuestro Facebook de Núcleo CTI y también en el Facebook de Fitnova Hidalgo podrán encontrar más información. El inicio es el 29 de enero y hay pocos lugares ya, entonces para que lo tomen en cuenta. Y pues de nueva cuenta, maestra, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y también del doctor Francisco Patiño Cardona, le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy en este espacio de divulgadoras mexicanas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que todos tengan excelente día.